Los dinosaurios de cuello largo, conocidos como saurópodos, fueron los animales más grandes que jamás existieron sobre la Tierra, pero un esqueleto milagrosamente completo, encontrado en el norte de Zimbabue, África, recuerda que estos gigantes, algunos de los cuales alcanzaron pesos de más de 60 toneladas, tuvieron comienzos algo más modestos. Características del dinosaurio más antiguo hallado en África. A pesar de que el animal estaba cerca de la madurez cuando murió, los expertos estiman que habría medido menos de 60 centímetros de alto de la cadera, con una cabeza chica, un conjunto de dientes en forma de hoja y un cuello de longitud modesta. Es casi como un dinosaurio genérico si un niño dibujara a un dinosaurio y no lo convirtiera en carnívoro, señala el paleontólogo Chris Griffin, investigador de la Universidad de Yale. Su nombre científico, Embiresaurus rati, honra a Embire, un imperio histórico del pueblo Shona de Zimbabue, que alguna vez incluyó el sitio donde se desenterró el fósil. El dinosaurio también lleva el nombre del paleontólogo sudafricano Michael Rath, cuyo trabajo en la zona, en la década de 1990, contribuyó a su descubrimiento. Características del Triásico y la supervivencia de los dinosaurios. Décadas de descubrimientos fósiles sugieren que los dinosaurios evolucionaron por primera vez hace unos 245 millones de años, en las regiones más al sur del antiguo supercontinente, conocido como Pangea, divididas actualmente en África, América del Sur e India. Las masas de tierra sobrevivientes del sur de Pangea contienen fósiles que revelan que los primeros dinosaurios no eran tan grandes o diversos como lo serían más tarde. Pequeños, escasos y precipitados, se ganaron la vida a duras penas durante gran parte del Triásico, a la sombra de un grupo antiguo de primos de cocodrilos, conocidos como los pseudosúquios. Aunque Pangea era una sola masa de tierra, su clima variaba mucho. Los confines del supercontinente hacía que el polo sur fuera exuberante y hospitalario, pero los cinturones tropicales al norte y al sur del Ecuador eran vida dura, cálidos, áridos y propensos a los incendios. En Pangea podías caminar desde el polo norte hasta el polo sur. No habían barreras físicas gigantes que podamos divisar, como enormes cadenas montañosas, señala el coautor del estudio, Sterling Nesbitt, paleontólogo de Virginia Tech, pero hay algunos tipos de barreras climáticas. Reconstruir cómo respondió la vida saurópoda a estas barreras es complicado, con pistas de solo unos pocos sitios de fósiles dispersos, basándose principalmente en especímenes del Triásico temprano de Argentina y Brasil. Los paleontólogos creen que durante el comienzo de los dinosaurios, la vida silvestre estaba separada por desiertos que flanqueaban el Ecuador. Eso hizo pensar a Griffin: el sur de África tiene rocas tan antiguas como las de Argentina y Brasil. Entonces, ¿estos depósitos también contendrían a los dinosaurios más antiguos del mundo? En el primer día en el terreno, la paleontóloga zimbabuense y coautora del estudio, Hazel Turabinga, encontró un fragmento de hueso de la pata que le hizo saber al equipo que estaban en el camino correcto. Antes de la hora del almuerzo del día siguiente, Griffin miró hacia abajo y vio un fémur fosilizado que sobresalía del suelo. A medida que extraía más hueso de la lutita sedosa, se dio cuenta que el fósil era un dinosaurio y que su cadera estaba justo al lado del hueso de la pierna, lo que sugería que había mucho más del animal debajo. En ese momento tuve que sentarme y respirar un poco, relata Griffin. ¿Qué revela el descubrimiento del dinosaurio más antiguo? La excavación cuidadosa reveló lo que ahora es el Embiresaurus, en condiciones notables. Entre el primer esqueleto y los restos parciales de un segundo individuo, a los investigadores solo les faltan obtener algunas vértebras, huesos de la mano y un hueso del tobillo y algunas partes del cráneo. Partes del esqueleto, como una de las patas, estaban articuladas como lo habrían estado en vida. El hallazgo del Embiresaurus se destaca porque ayuda a revelar la anatomía de los primeros sauropodomorfos, explica Kimberly Chappell. El sitio también ha ayudado a los paleontólogos a aprender más sobre el ecosistema que Embiresaurus llamó hogar, un sistema de ríos trenzados que fluyó lo suficientemente rápido como para derribar rocas y formar las piedras de la formación Pebbly-Arcose, las capas rocosas en las que se encontró el fósil. Las exuberantes plantas de la zona alimentaban a una gran cantidad de herbívoros y omnívoros escamosos, incluidos los rincosaurios de cráneo triangular, los primos acorazados de los caimanes llamados ateosaurios, y los lejanos primos reptilianos de los mamíferos, llamados sinodontes. El equipo incluso encontró algunos huesos de un dinosaurio depredador, llamado Herrerasaurus, que habría tenido casi 2 metros de altura desde la cadera.
Los animales de la formación Pebbly-Arcose se parecen mucho a los fósiles de edad similar encontrados en Argentina y Brasil. La coincidencia sugiere fuertemente que las áreas en el sur de Pangea, a lo largo de latitudes similares, tenían los mismos grupos de animales, aunque no las mismas especies. A partir del uso del Emberesaurus y otros fósiles del Triásico, el equipo de Griffin analizó cómo los dinosaurios podrían haberse extendido por la Tierra antigua. Sus descubrimientos respaldan la idea de que los dinosaurios surgieron en el extremo sur de Pangea, y los investigadores estiman que los animales probablemente comenzaron a expandirse hacia el norte hace 230 millones de años. Los primeros en hacerlo fueron los terópodos, el grupo de dinosaurios que más tarde dio lugar a los depredadores de dos patas, como el Spinosaurus, así como a las aves modernas, hace unos 220 millones de años. Le siguieron los primos sauropodomorfos, como el Emberesaurus. Este momento se alinea bien con lo que se sabe sobre el clima del Triásico. Hace entre 235 y 230 millones de años, la Tierra experimentó un par de millones de años de aumento de las precipitaciones y de la humedad, un periodo denominado evento pluvial carniense. Durante este tiempo, los desiertos tropicales de Pangea se redujeron y se volvieron más hospitalarios, lo que podría haber dado a los dinosaurios la oportunidad de migrar a nuevas áreas. Es muy claro que los primeros dinosaurios no se apoderaron del planeta, estaban restringidos a un área determinada, a un entorno determinado, y recién más adelante se expanden por todo el mundo, afirma Griffin. África, un lugar para descubrir los orígenes de los dinosaurios. El trabajo sobre los fósiles de la formación Pebbly-Arcose acaba de comenzar. Hasta ahora, los investigadores solo han descrito en detalle los huesos del Emberesaurus y sospechan que algunos de los reptiles que se encuentran junto a él también representan especies recién descubiertas. Los investigadores se entusiasman con los descubrimientos por venir, especialmente ahora que han demostrado que África contiene fósiles de los primeros días de los dinosaurios. Y si tú también quieres saber sobre los futuros descubrimientos por venir, te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas los siguientes videos. Y por supuesto, no olvides darle me gusta y compartir este canal. Hasta luego.